Hola a todos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto que nos puedan acompañar el día de hoy en una emisión más del programa que tiene el Centro de Estudios Constitucionales junto con la Dirección de Casas de la Cultura Jurídica, de las mesas de análisis de los cuadernos de jurisprudencia que hemos sacado en meses recientes. El día de hoy nos reúne la discusión del cuaderno de jurisprudencia sobre igualdad y no discriminación, específicamente en temas de género. Nos acompaña, como ya les estaré comentando, un panel de mujeres muy experimentadas y con las que estamos muy agradecidos que compartan su tiempo el día de hoy con nosotros. Y bueno, antes de pasar a eso, me gustaría, pues como siempre, hablarles un poquito más de el proyecto como tal, que son los cuadernos de jurisprudencia, esta iniciativa de nuestra directora, Ana María Ibarroguín. Y posteriormente voy a estar hablando un poquito más sobre la estructura del cuaderno que nos reúne el día de hoy. Y tras esto estaré pasando ya a la presentación del panel y cediendo la palabra a nuestras ponentes. Primero que nada, entonces, lo que hay que decir es que este proyecto de cuadernos de jurisprudencia busca dar a conocer de forma sencilla los criterios de la Suprema Corte sobre distintos temas, ¿no? Tenemos una variedad importante de cuadernos que van desde el derecho de familia hasta temas más específicos de derechos humanos y otros temas selectos de derecho constitucional. Eh, Creemos que este ejercicio permite difundir la doctrina constitucional de la Suprema Corte entre la academia, entre tribunales y litigantes, ¿no? Básicamente entre toda la comunidad jurídica. Este es un ejercicio valioso a mi percepción, eh, porque también nos permite entender cómo la Suprema Corte ha dotado de contenido la reforma de derechos humanos de 2011. Algo que es especialmente valioso hacer, porque pues justamente este año estamos conmemorando 10 años de su implementación, ¿no? Entonces, es un ejercicio valioso en sí mismo que podamos mirar hacia atrás y entender cómo la Corte ha trabajado, cómo el trabajo de la Corte ha permitido desarrollar esta reforma y cómo ha derivado en criterios concretos eh, para la protección de los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Ahora bien, la colección de cuadernos que tenemos tiene tres líneas que son de derecho y familia, de derechos humanos y temas selectos, ¿no? Como tal. Eh, a su vez, bueno, cada cuaderno lo que busca hacer en concreto es recopilar y sistematizar los criterios de la Corte, como ya les dije, a partir de la síntesis de los hechos de cada caso y los criterios específicos que la Corte ha derivado en cada caso en concreto. Específicamente, los cuadernos que hemos, bueno, este cuaderno y el resto de los cuadernos que aún están por publicarse, que vienen de la línea de investigación de igualdad en la que yo trabajo, tienen una peculiaridad que me gustaría resaltar, que es que cada uno de estos cuadernos presenta además una serie de preguntas que abordan, ¿no? Digamos, mientras que la mayoría de los cuadernos están como enfocándose más como a los criterios concretos de cada caso, en el caso de este cuaderno en específico y de los demás que vendrán, que involucran temas de discriminación, nos planteamos una serie de preguntas muy concretas que nos permiten hablar o estudiar un poco más de la doctrina sobre el derecho antidiscriminatorio que ha generado la Suprema Corte, ¿no? Algunas de estas preguntas son, por ejemplo, ¿cuál es, además del problema de constitucionalidad del caso concreto? Bueno, si se utiliza alguna definición del derecho a la igualdad y no discriminación, si se distingue entre estos conceptos, es decir, igualdad y no discriminación,
si se explica si el caso en concreto, o sea, si la Corte reconoce el caso como un caso de discriminación directa o indirecta, si se hacen menciones de otros conceptos como las categorías sospechosas o los niveles de escrutinio, si se utiliza algún test en específico, ya sea el test de igualdad, el test de proporcionalidad o alguna mezcla de estos. Y bueno, por supuesto, si se aplica la perspectiva para juzgar en materia de género y bueno, por último, perdón, la forma en la que se repara la discriminación en el caso concreto, ¿no? Entonces, a partir de estas preguntas, tenemos, pues, me parece, un repertorio muy interesante de información para analizar y para ir, pues, estudiando como, pues, toda la doctrina de la Corte, ¿no? Entonces, bueno, insisto, es una peculiaridad de estos cuadernos de igualdad y no discriminación que vale la pena remarcar. Ahora bien, la estructura del cuaderno de género en concreto se divide en dos grandes áreas, que son la discriminación directa y la discriminación indirecta, y a partir de eso hemos englobado todos los casos que están en el cuaderno, como en estas dos grandes esferas, ¿no? A su vez, cada esfera se subdivide en las esferas, digamos, como más fácticas en las que están inmersos los casos, ¿no? Es decir, si involucran la materia familiar o el ámbito familiar, laboral, político, penal, educación, el ámbito militar y también los derechos de las personas trans, ¿no? Como si ustedes han podido revisar el cuaderno, verán que, bueno, hay un número importante de casos de discriminación directa contra un número más reducido de casos de discriminación indirecta. Y bueno, esto pues es también una de las cuestiones interesantes que arroja el cuaderno ya de entrada, ¿no? Pero bueno, ahora bien, me gustaría pasar a presentar al panel que nos va a acompañar el día de hoy. Entonces, primero nos acompaña María Valdés Leal, que es secretaria de Estudio y Cuenta en la Coordinación de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte. También nos acompaña la magistrada Julia María del Carmen García González, que es magistrada del primer tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito. Y finalmente nos acompaña Cecilia del Refugio Palomo, que es catedrática del Instituto de la Judicatura Federal en la extensión de Aguascalientes, ¿no? Entonces, primero que nada, quiero darle un gran agradecimiento a nuestras ponentes por acompañarnos el día de hoy y compartir, pues, todos sus conocimientos con nosotros y este análisis que sin duda va a ser, pues, muy enriquecedor. A su vez, me gustaría agradecer a nuestros intérpretes en lenguaje de señas mexicanos, Dalia y David, y a nuestras casas anfitrionas, en el caso de la cultura anfitrionas, que son esta vez Aguascalientes y Toluca. Muchas gracias por hacer esto posible. Y bueno, ya para poder ceder la palabra, lo primero que me gustaría hacer es explicarles que tendremos 3 intervenciones de 20 minutos cada una, seguido de una sección de preguntas en la que pues ustedes podrán interactuar con nuestras ponentes. A las personas que nos acompañan por la plataforma de Zoom, les pediría que planteen sus preguntas para las ponentes a través del chat, y a las personas que nos acompañan por redes sociales pueden plantearlas a través de dichas redes y nos las harán llegar el personal de la Suprema Corte. Y bueno, empezaremos, como les decía, con intervenciones de 20 minutos, empezando por Cecilia, seguido por María y terminando con la magistrada Julia. Y bueno, en ese sentido me gustaría ahora sí cederle la palabra a Cecilia para poder empezar. Nuevamente, muchísimas gracias, Cecilia. Y bueno, ahora sí, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo, por esa calurosa bienvenida.
Quiero comenzar, por supuesto, agradeciendo también al Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por esta magnífica iniciativa, así como a las Casas de la Cultura Jurídica, en especial Toluca y, por supuesto, Aguascalientes, que estuvieron involucradas en la realización de este encuentro en una fecha tan importante y reivindicativa a nivel mundial en materia de derechos humanos para las mujeres. Voy a dividir mi intervención en 3 puntos. Primero hablaré sobre mis impresiones acerca de los objetivos y metodología del cuaderno de jurisprudencia. En un segundo punto, acerca de la incorporación que hace la Suprema Corte a través de su línea jurisprudencial en el derecho, en lo relativo al derecho a la igualdad y no discriminación. Y finalmente, bueno, algunos de los retos pendientes en cuanto a la realización efectiva de este derecho. Como introducción, ya nos comentaba Ricardo que nos encontramos ya efectivamente a 10 años de aquella reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que sin duda sacudió nuestro sistema jurídico mexicano, planteando una infinidad de retos. De entre todos estos derechos humanos, me parece que sin duda el derecho a la igualdad y no discriminación asumió un protagonismo clave en nuestro país, y esto se reflejó, por supuesto, en los criterios de la Suprema Corte. Claro ejemplo de ello es el cuaderno de jurisprudencia que nos convoca el día de hoy. Su objetivo es precisamente evitar que el desconocimiento de estos criterios novedosos se convierta en un obstáculo para aplicarlos desde los tribunales locales cotidianamente. Por eso celebro la emisión de este cuaderno jurisprudencial que, con un lenguaje pues muy claro y sencillo, nos pone a dialogar con el máximo órgano de impartición de justicia mexicano. Me llama la atención la infinidad de materias en las que se toca el derecho a la igualdad, ya que aunque efectivamente hay un gran desarrollo jurisprudencial en materia familiar, también se tocan algunos puntos en materia laboral, político, penal, educativo e incluso militar. Todo lo anterior nos deja ver que la Corte ha desarrollado herramientas poderosas para desmantelar prejuicios y prácticas discriminatorias, en especial, bueno, el test de igualdad y la obligación para juzgar con perspectiva de género, dejando claro que la Corte no solamente nos está hablando a través de sus sentencias, sino que también nos interpela y nos invita a convertirnos en agentes activos de este cambio social y de una lucha por la igualdad sustantiva. Paso al segundo punto, que es la incorporación del derecho a la igualdad, con algunos ejemplos ilustrativos de la Suprema Corte. Me referiré sobre todo a casos en el ámbito familiar. Comienzo con guarda y custodia. Se trata del amparo en revisión 331 diagonal 2019. Los hechos, se trata de una controversia familiar en el que la jueza determinó que la guarda y custodia provisional de una niña menor de edad debía quedar en favor de su madre en términos de una disposición del Código Civil para el Distrito Federal, que sería hoy pues Ciudad de México. El padre inconforme promovió pues varias instancias ulteriores hasta que, a través de un recurso de revisión, el caso llega a la Suprema Corte. La Corte, es interesante que decide amparar al hombre, considerando que la norma efectivamente era discriminatoria, así que ordena emitir una nueva resolución para que se analicen las circunstancias particulares de este caso y, bueno, se determine efectivamente cuál de los dos progenitores es idóneo para ejercer la custodia de esta niña. Lo que me llama la atención es la forma tan pedagógica en la que en este amparo en revisión la Corte deja muchos conceptos básicos respecto al derecho a la igualdad muy claros. Para empezar, distingue que la igualdad tiene una doble dimensión como principio y también como derecho. Hace énfasis en la relevancia que tiene la igualdad como principio e incluso remite a una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión 18-2003, donde es precisamente México quien le pregunta a la Corte en ese entonces, en el contexto de migrantes indocumentados. Lo que hace la Suprema Corte en este amparo es que trae un poco la esencia de esta opinión consultiva para decirnos que el principio de igualdad
tiene un estatus privilegiado dentro del derecho internacional público, al ser una norma de jus cogens, que además tiene carácter erga omnes, es decir, que obliga incluso entre particulares. Vaya, que estamos más allá de esta relación entre autoridad y gobernado, sino que incluso entre particulares tiene especial relevancia. En este amparo en revisión, la Corte también habla de la igualdad en la ley y la igualdad ante la ley para explicarnos la discriminación. Nos dice que la igualdad en la ley, sobre todo va dirigida al legislador, un poco decirle, oye, poder legislativo, fíjate si las normas que estás plasmando contienen o no alguna disposición que pueda ser discriminatoria. Es así que puede haber una discriminación directa si la ley como tal tiene alguna categoría sospechosa, como es el caso de este amparo, que el artículo ya daba una preferencia hacia la madre, o puede ser indirecta si en la aplicación de esa disposición normativa se puede eventualmente discriminar a alguna persona. También nos habla, por supuesto, de que las categorías sospechosas pues no son arbitrarias, deben estar contenidas en la Constitución, en los tratados, y nos da ciertas características de estas categorías. Nos dice que una vez que se actualicen debemos aplicar un test de escrutinio estricto que tiene diferentes gradas, que habla de la finalidad, idoneidad y necesidad. Son estos como 3 facetas de este test. En el caso en concreto, aunque se probaba la finalidad, es decir, se protegía el interés o se quería proteger el interés superior de esta niña, en cuanto a la idoneidad, ahí el test, híjole, ya tachita, no se cumplía. ¿Por qué? Pues bueno, porque en el fondo pareciera quedar una preferencia en automático para ejercer la custodia a la madre, lejos de proteger este interés superior, parecía que lo vulneraba. En fin, lo que quisiera destacar de todo esto es pues el estereotipo de fondo. Considero que por alguna cuestión cultural, quizá social, se cree que las mujeres, al ser las que gestan a los hijos y los paren, entonces son más idóneas automáticamente para ejercer los cuidados. Sin embargo, este amparo en revisión nos deja ver que se debe probar dicha idoneidad independientemente de si se es hombre o se es mujer. Paso a un segundo caso que es respecto a visitas y convivencia. Es el amparo directo en revisión 3829 del 2013. Acá hablamos de una madre que estaba separada y ejercía la custodia de su hija, también menor de edad, y pues era una mujer profesionista. La invitan a realizar una estancia de investigación en una universidad en Estados Unidos. Y bueno, resulta que ella empieza a tratar de tramitar toda la cuestión para que su hija se viaje con ella, y su exmarido le dice que no puede sustraerla del país, que porque él tiene un derecho de convivencia. Dentro de los hechos de este caso es importante destacar que el padre jamás ejerció su derecho a la convivencia, es decir, a pesar que ya lo tenía otorgado, nunca convivió con su hija, no acudía a las visitas, vaya, que el interés era más bien nulo. Es hasta que él se entera de que su exmujer quiere viajar a Estados Unidos que entonces saca este argumento de convivencia. Evidentemente, pues la Corte, lo que me gusta de este amparo es que inmediatamente detecta el estereotipo, ¿no? Y nos dice, a ver, pareciera que aquí implícitamente se acepta que la madre no puede reprochar al padre el desinterés que quedó probado, que no quería convivir con su hija, ¿no? Pareciera que se le está dando prioridad a este deseo no probado de convivencia, que efectivamente, pues, al derecho de desarrollarse profesionalmente de la madre. Además, les da como un tip a los juzgadores, ¿no? Y les dice, querido juzgador, querida juzgadora, en toda controversia donde a ti te denuncien una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, tienes que tomarla en cuenta, no para darle la razón automáticamente, sino que considerar si en el caso en concreto esta situación incide o no, ¿no?, en la forma en la que se puede discriminar por razón de género. También empieza ya a adelantar algunos elementos de la obligación de juzgar con perspectiva de género. Nos dice que es un método que nos permite eliminar barreras que discriminan y que también nos ayuda a alcanzar una igualdad sustantiva.
En fin, para que sepan, la Corte ordena que se conceda el permiso a la madre para cambiar de residencia por 1 año o 2 meses. Tampoco se iba a ir para siempre, era una estancia temporal, por un periodo improrrogable, dejando a salvo el derecho de convivencia del padre. ¿Qué es lo que me llama la atención en cuanto a estereotipos de género? Pues deja ver que socialmente se exigen comportamientos diferenciados cuando se ejerce Ya, cuidado, ya estuvo de taquitos. ya sea hombres o mujeres. En este caso, recordemos que las dos primeras instancias le dan la razón al hombre haciendo prevalecer su derecho de convivencia, de alguna manera con este estereotipo de la buena madre, ¿no? Si eres buena madre, ¿qué vas a hacer en Estados Unidos? Quédate cuidando a tu hija y pues obviamente, o sea, como no tener derecho a progresar y bueno, tenerla ahí para cuando el padre quisiera eventualmente convivir con ella. Y este estereotipo pues creo que está presente en muchos otros casos. Continúo con ahora uno de pensión alimenticia. Es una contradicción de tesis, la 416 del 2012, la primera sala. Y acá, bueno, había dos interpretaciones contrarias respecto a la necesidad, aprobar la necesidad que tiene una mujer de pedir alimentos. La Corte resolvió que, a ver, un tribunal decía, la mujer que pide los alimentos debe probar que los necesita. Y otro criterio posterior decía, no, la mujer si los está pidiendo es porque los necesita, más bien corresponde a la contraparte probar que puede valerse por sí misma. La Corte lo que dice es, a ver, no existe una presunción como tal legal, es más bien una presunción humana. Y en este caso concreto se refería a que cuando la cónyuge que necesite los alimentos alegue que se dedicó preponderantemente al hogar, entonces sí corresponde a la otra parte probar lo contrario. Me resulta muy interesante en el análisis que hace la Corte que alude a datos que son dignos de reflexión, porque nos dice que en México 47.7% de las mujeres dedican su tiempo a las labores del hogar, mientras que los hombres solamente dedican el 17.9%. Creo que esto nos permite reflexionar muchísimo sobre esta división del trabajo, cómo la mujer históricamente se circunscribe al ámbito de lo privado y los hombres al ámbito de lo productivo, de lo público, y también cómo las labores de cuidado en nuestro país siguen siendo invisibles, desvalorizadas, no remuneradas, no curriculares. Hay un gran trabajo por hacer en ese ámbito, pues desde la educación que recibimos en casa. El último caso que voy a tocar es uno de beneficios procesales y medidas cautelares. Es el amparo directo en revisión 4811 del 2015. Hablamos de una mujer que demandó divorcio, guardia, pensión alimenticia y evidentemente gastos y costas en un proceso. En fin, obviamente aquí lo que resulta interesante es el argumento bajo el cual esta mujer presenta el recurso en revisión ante la Suprema Corte, porque ella dice, a ver, los juzgadores que conocieron de mi asunto fueron hombres. Por lo tanto, esto les impide que el caso pueda ser juzgado con perspectiva de género. La Corte evidentemente desestima este argumento, pero es interesante la forma en la que lo hace, porque nos dice, la Corte reconoce que si bien históricamente son las mujeres quienes han permanecido en una situación quizá de desventaja, lo cierto es que los estereotipos afectan a hombres y mujeres por igual. La Corte hace un recuento, aquí cita por ejemplo la jurisprudencia, que es una joya, la 22 del año 2016, de la 10ª época, donde ya desglosa, ¿no? Empieza a desglosar estos elementos para juzgar con perspectiva de género, los pasos que deben seguirse, etcétera. Me parece que aquí un estereotipo que es importante comentar es el de que se tiene todavía la creencia errónea en algunos operadores jurídicos de que la perspectiva de género implica darles la razón a las mujeres siempre por el simple hecho de ser mujeres.
Y esto no es así. De hecho, ya ha habido amplio desarrollo jurisprudencial que, aplicando la perspectiva de género, justo favorece muchos derechos de los hombres que antes no eran tenidos en cuenta. También me parece importante destacar que el machismo es una enfermedad de transmisión social, lo que implica que nos afecta por igual a hombres y mujeres y que por lo tanto da igual si eres hombre o si eres mujer. Eso no te va a impedir aprender, conocer y poder juzgar con perspectiva de género. En fin, hay un montón de otros criterios que desarrolla el cuaderno de jurisprudencia, el orden de los apellidos, la seguridad social de las trabajadoras del hogar, en fin, en materia política. Así que bueno, espero que esto sirva como una introducción que los incentive a seguir, a descargar el cuaderno y estudiarlo a mayor profundidad. Como conclusiones, en cuanto a la forma, si se permitiera quizá pensar en algo que creo que podría mejorar el cuaderno, es colocar palabras clave al comienzo de cada sentencia. Me parece que eso puede facilitar mucho la identificación de los temas principales y hacer todavía pues más manejable la información. También creo que es importante resaltar en cada una de las sentencias los estereotipos presentes, porque pedagógicamente tienden a repetirse luego en otros casos y puede ser útil cuál es el estereotipo que está. También ubicar geográficamente, porque claro, la discriminación no ocurre en lo individual, ocurre dentro de un contexto. Entonces me parece importante ponernos de amparo en revisión, tal Aguascalientes, ¿no? Toluca, Ciudad de México. Y en cuanto ya un poco más al fondo, el apartado de feminicidios, donde se analizan criterios de la Suprema Corte, creo que puede verse mucho más robustecido. Creo que este tema, especialmente en la coyuntura que vive este país, merece mucho más detenimiento y análisis. Se me vienen a la mente, por supuesto, los casos de Mariana Lima y Carla Pontigo, pero también pienso en las más de 10 mujeres mexicanas que todos los días pierden la vida en este país. Y bueno, pues me gustaría que en ediciones posteriores se pueda profundizar mucho más en este tema. Creo que sería interesante también si no impulsar un trabajo colectivo, por lo menos sí alguna mesa de análisis que justo pueda contrastar este cuaderno de jurisprudencia con el nuevo protocolo para juzgar con perspectiva de género, porque me parece que juntos son una herramienta potentísima de investigación, de difusión, estudio y comprensión del derecho a la igualdad y la no discriminación. Celebro los avances de la Suprema Corte en el reconocimiento de la igualdad sustantiva y no solamente formal. Concuerdo con una crítica que hace el cuaderno en cuanto a que queda un amplio camino por recorrer en materia probatoria, por lo que respecta sobre todo a la discriminación indirecta. ¿Cómo la pruebas? Creo que hace falta mucho contribuir a desarrollar desde la teoría y también desde la jurisprudencia esta discriminación. Y bueno, el aporte más valioso, sin duda, en cuanto al desarrollo del derecho a la igualdad, bueno, pues es este análisis de todas las categorías sospechosas, es estos grados de escrutinio que ha estudiado la Suprema Corte y sin duda la obligación de juzgar con perspectiva de género como una metodología correctiva en situaciones pues de desigualdad estructural que continúan enfrentando especialmente las mujeres. Siguen quedando muchos retos pendientes, no solo desde el punto de vista del desarrollo jurisprudencial de la Suprema Corte, sino sobre todo, me parece, desde un ámbito cultural, social y educativo. Para comprender el derecho a la igualdad, pues libre de discriminación, creo que es muy importante hacer énfasis en el respeto a las diferencias. Ya voy cerrando con esto. Hace unos días estudiaba con la Asociación de Mujeres Juezas de España, leíamos a una escritora española que se llama Rosa Montero, narra la vida del Premio Nobel de Química Marie Curie, y hubo una frase que me venía a la mente constantemente mientras estudiaba este cuaderno de jurisprudencia, y Rosa Montero dice, con el tiempo he descubierto que la normalidad no existe, que no viene de la palabra normal como sinónimo de lo más común, lo más abundante o lo más habitual, sino de norma, de regulación y de mandato. La normalidad es un marco convencional que homogeniza a los humanos,
como ovejas encerradas en un aprisco. Si miras desde lo suficientemente cerca, es que todos somos distintos. Pues que esta tarde las personas que nos escuchan se lleven en la mente esta necesidad de seguir luchando por una igualdad real, por una igualdad sustantiva, en el reconocimiento y profundo respeto a nuestras diferencias en todas sus expresiones y diversidad, para seguir dando la batalla desde las trincheras donde nos encontremos, no solamente el 8 de marzo o no solamente el 25 de noviembre, sino precisamente pues todos los días. Aquí concluyo mi participación y bueno, quedo atenta para escuchar las aportaciones de las magníficas compañeras que me acompañan en este panel y pues gracias a quienes tuvieron la amabilidad de escucharme. Muchas gracias, Cecilia. Sin duda, pues planteas unos temas muy, muy importantes y yo me quedo también con las sugerencias, ¿no? Sobre cómo mejorar los cuadernos, sin duda. Algo por lo que apostamos mucho en el centro y que es muy valioso desde estas sugerencias que haces es que la facilidad o que sea accesible visualmente, ¿no? Por eso pues, los cuadernos siempre están acompañados como con estas gráficas que permitan ver dónde está la mayor parte de los casos, qué casos son, etcétera, etcétera. Sin duda es muy valioso esto que señalas. También quizá también valdría la pena, ¿no? Hacer como esta división geográfica, como señalas, ¿no? Para poder, como quizá de ahí puede salir pues algún otro estudio interesante, ¿no? ¿Por qué se dan los casos sobre algún punto en específico en este estado en particular o en este otro estado, ¿no? Entonces, muchas gracias. Yo me lo quedo también para los cuadernos que sigan. Y bueno, ahora me gustaría cederle la palabra a María Valdés, secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte, para pues para escucharla y con que comparta sus reflexiones. María, muchas gracias también por estar con nosotros. Hola, estoy esperando a que me permitan activar mi video, Ricardo. Sí, todavía no puedes. No. Ok, permíteme un segundo. Me dice que el hospedador lo detuvo. Ok. ¿Te parece si empezamos así, sin la imagen? Y ahorita veo... Muchísimas gracias. Okay. Bueno, hoy no es cualquier día. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y entonces es un honor presentar hoy un cuaderno de jurisprudencia en materia de igualdad. El cuaderno lo que hace es compilar la doctrina de la Corte en torno a esta materia desde la novena época y hasta mayo de 2020. Entonces, me parece que el cuaderno es muy valioso porque da cancha para muchos fines. Primero, el cuaderno da cuenta de la importancia de los tribunales en la lucha por los derechos. Creo que el derecho a la igualdad es uno de los derechos que más batallas ha ganado a través de tribunales. Entonces, el tener cuadernos que sinteticen la doctrina y la jurisprudencia de un tribunal constitucional en esta materia me parece muy valioso. Y también el cuaderno, desde mi punto de vista, permite una autocrítica y una autorreflexión. El cuaderno hace bien en resaltar la metodología que en cada sentencia se usa para analizar las alegadas violaciones al derecho a la igualdad. Entonces, básicamente concluye que hay cierto consenso en torno a qué son las categorías sospechosas y qué procede ante ellas. Las categorías sospechosas son todas las categorías previstas en el artículo 1 constitucional, que prohíbe discriminar por género, por sexo, por edad. Y al respecto, nuestra Suprema Corte ha dicho que está prohibido discriminar con categorías sospechosas. Cuando haya una norma que haga una diferenciación con base en una categoría sospechosa,
entonces se presume que la norma es inconstitucional y se debe someter a un escrutinio alto. Entonces, en la Corte hay consenso en torno a que este escrutinio alto implica analizar si la norma persigue una finalidad constitucionalmente imperiosa y seguir como toda la metodología del test de escrutinio estricto. Aquí no hay debate. Cuando la norma hace una distinción que no se basa en una categoría sospechosa, se aplica un test de igualdad para analizar si persigue si es objetiva y razonable. Pero aquí el cuaderno pues da cuenta de que ya no hay uniformidad en la doctrina de la Corte en cuanto a utilizar el test de igualdad y, en segundo término, cuáles son los pasos en los que se desarrolla. Creo que en la acción de inconstitucionalidad 35-2014 se explicó de una manera muy coherente y que como tribunal deberíamos de retomar este criterio. En la acción de inconstitucionalidad 35-2014, y que traigo a colación porque también involucra categorías sospechosas, se explicó que no toda, o sea, hay una excepción al uso de las categorías sospechosas y que es muy relevante para este cuaderno o para nuestro tema, porque el género es una categoría sospechosa. Entonces, bueno, lo que la Corte dijo en ese caso es, ok, en principio, cuando una norma haga una distinción de género, cae en una categoría sospechosa y tengo que utilizar un escrutinio estricto porque presumo que la norma es inconstitucional. Ahora, si la norma está haciendo, o sea, en realidad contiene una acción afirmativa y define las acciones afirmativas como medidas temporales encaminadas a garantizar la igualdad sustantiva, dando un trato preferente a un cierto grupo que ha sido históricamente discriminado, sería injusto someter a esa norma a un escrutinio estricto. Entonces, en ese caso, o sea, hay que someter a las normas, una vez constatado que la norma contiene una acción afirmativa, deberíamos de aplicar un test de igualdad ordinario. El test de igualdad ordinario lo único que exige verificar es si la norma persigue un fin legítimo y, una vez identificado lo anterior, analizar si hay una relación entre racional, entre alguna relación. Es un estándar bajo encaminado a poder reconocer la constitucionalidad de este tipo de medidas, una relación entre el medio y el fin, una relación racional. Este asunto versaba sobre paridad de género. Como saben, en 2014 nuestra Constitución reconoció el principio de paridad de género en materia electoral. Entonces, lo reconoció como un principio aplicable en los poderes legislativos federal y locales. Y entonces, pues, a nivel local, en ese asunto, la Corte reconoció que los estados tenían un ámbito de libertad configurativa para diseñar sistemas que garantizaran la paridad de género a nivel local al interior de sus congresos, y dijo que tenían libertad para establecer sus propios sistemas, o sea, competencia a nivel local y libertad para diseñar sus sistemas. Entonces, estos sistemas lo que tenían que superar es un test de razonabilidad. Y ahí está la importancia de las metodologías, en que si tú como poder legislativo sabes de antemano cuál va a ser el escrutinio que va a utilizar la Corte cuando analice tu diseño normativo, tu ley, tu sistema, pues entonces sabes cómo diseñarlo, sabes a qué va a ser sometido. Es difícil sin que la Corte desarrolle metodologías predecibles, fijas, serias, saber a qué atenerte, ¿no? Entonces creo que el uso de metodologías es muy importante en términos de seguridad jurídica y también de legitimidad de las sentencias de la Corte, porque entonces la Corte va construyendo sentencias
que siguen la misma línea y que van a ser de alguna forma, pues, o sea, lo predecible abona en la legitimidad al final del día. El cuaderno, por eso me encanta cómo da cuenta de estas tensiones entre una y otra sentencia, entre el uso de una y otra metodología, y que la identifique en cada sentencia me parece muy valioso. Bueno, al final el cuaderno también concluye en, o sea, resalta la importancia de que la Corte tiene una concepción de la igualdad que es sustantiva. Entonces, hace unas semanas creo que tal vez yo hubiera pensado que todos estábamos de acuerdo en que la igualdad necesariamente implica un criterio de igualdad sustantiva. Y luego leyendo este cuaderno y los alegatos de las partes y de los tribunales, sin duda no la hay. Y entonces es muy valioso que el cuaderno repita sentencia tras sentencia qué significa la igualdad sustantiva. Y lo quiero retomar porque noté como una constante en los asuntos en los que no se había resuelto bien por el órgano que estaba revisando la Corte o en los que se estaba pidiendo algo completamente descabellado, que había una malconcepción sobre la igualdad. Voy a citar el amparo directo en revisión 1058-2014 de la primera sala. La Corte señala que el derecho a la igualdad y no discriminación abarca dos concepciones. Una concepción negativa relacionada con la prohibición de diferencias de tratos arbitrarios y una concepción positiva relacionada con la obligación del Estado de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados. Hasta ahí estoy leyendo la sentencia. El género es una categoría de organización económica de la sociedad. No podemos perder de vista esto nunca. El género, o sea, en virtud del género de las personas, se asigna el trabajo. Entonces, tradicionalmente se asigna a las mujeres el trabajo no remunerado y no valorado por la sociedad. Y tradicionalmente se asigna a los hombres el trabajo remunerado. Después empieza a cambiar un poco esta concepción, pero como podemos ver por la diferencia salarial, a igual trabajo, las mujeres reciben menor remuneración y también hay una desigualdad en los trabajos, en a qué género se le asignan los trabajos mejor y peor remunerados. Por otra parte, el género también es una categoría de asignación de estatus. Entonces, ideologías como el machismo permiten otorgar mayor valor a todas las cosas que se asocian a lo masculino y menor valor a todo lo que se asocia a lo femenino. Como consecuencia de lo anterior, las mujeres son tratadas como cosas, son objetivizadas, sufren acoso, sufren violencia, bla, bla, bla. Entonces, creo que en muchos casos los tribunales y las partes perdían de vista que no estamos en una situación de igualdad, estamos muy lejos. Y entonces se ridiculizaba el discurso de género fingiendo o invocando una igualdad formal, lo cual me indignó muchísimo. En uno de los casos, una mujer estaba demandando una pensión compensatoria. Y lo que se puede leer de los antecedentes del caso, porque ahí también celebro muchísimo la forma en la que se estructura el cuaderno, que te dé los hechos del caso de manera clarísima. Bueno, ahí me llamó la atención, es muy peculiar, pero el esposo decía, no, o sea, es que la están discriminando porque cuando le están dando a ella una compensación por el trabajo doméstico que realizó, pues en realidad la están tratando como si fuera una empleada doméstica. Vale. O sea,
es impresionante que lo necesario de este cuaderno, lo necesario de enfatizar una y otra vez en los contextos en que vivimos hoy. La pensión compensatoria lo único que viene a reconocer es el trabajo no remunerado que realizan millones de mujeres, el poco tiempo libre que tienen, el tiempo que dedican, además de su trabajo, a cuidar a sus hijos, a limpiar su casa, a pagar las cuentas, a una serie de cosas que tienen un impacto en su estrés, en su salud y en su capacidad profesional, porque no es lo mismo ser el padre que va a todos los festivales, que falta el día que el niño tiene fiebre, que está ahí todas las tardes, que el padre que simplemente llega a casa y prende la tele. Esto tiene un costo en el desarrollo profesional de la mujer y eso es lo que pretende compensar y reconocer una pensión compensatoria. Ignorar que estamos en una situación de desigualdad y después agregarle que como somos iguales nos tendrían que tratar igual, me parece que es algo aberrante. Y este cuaderno me encanta porque lo pone de relieve una y otra vez, con todos los, o sea, con todas las citas textuales que tiene, es súper rico. Entonces, bueno, en este asunto terminaron diciendo, la igualdad que garantiza el orden jurídico no significa que todas las personas tengan siempre los mismos derechos y facultades, pues la igualdad así considerada es jurídicamente inaceptable y en esa virtud el requerimiento igualitario de la justicia significa, por un lado, que los iguales deben ser tratados iguales y por otro, que los desiguales deben ser tratados teniendo en cuenta sus diferencias relevantes, lo cual obliga a que el legislador no expida leyes que establezcan un trato desigual para las personas que se encuentran en las mismas condiciones o permanezcan en la misma categoría, ni leyes que establezcan un trato igual para personas que se encuentren en condiciones distintas o pertenezcan a diferentes categorías. En consecuencia, si bien el legislador ordinario está obligado a dar un mandamiento de trato igual a supuestos hechos equivalentes, dicho trato no puede exigirse cuando existe un fundamento objetivo y razonable que permita darle uno desigual. Entonces, bueno, con esto concluyo mi intervención. No sé si me pasé del tiempo, no recuerdo en qué minuto empecé, pero sí, o sea, creo que lo que quiero resaltar es lo valioso que me parece que el cuaderno hable de igualdad sustantiva, que resalte y como forma de autocrítica los tribunales podamos ver que necesitamos buscar más uniformidad de nuestras metodologías, en los pasos que implica cada metodología, como una fuente de seguridad jurídica y legitimidad de nuestras sentencias. Y pues el cuaderno también en última instancia es una herramienta impresionante para el litigante porque es una compilación súper exhaustiva de todos los casos de género y pues es un honor presentarlo como una herramienta tan valiosa en un día tan importante. Muchas gracias, María. No te preocupes, no te pasaste del tiempo. Y sin duda, creo que haces un análisis muy, muy importante en muchos sentidos, pero me quedo con esto que señalas, ¿no? Que el derecho a la igualdad ha ganado muchas batallas en tribunales. Me parece que es cierto y como dices, es uno de esos derechos en los que realmente donde se pueden ver esas batallas ganadas en tribunales, ¿no? Quizá por la misma lógica, pues, la idea de que pues, casi siempre están inmersos grupos vulnerables que necesitan ir frente a tribunales para hacerse valer frente a alguna mayoría, por ejemplo, que es reflejada en alguna norma o en alguna práctica, que como puede ser. Entonces, sin duda, me parece que es un análisis muy cierto y muy, muy acertado, así como pues todas las cuestiones relacionadas con el test, ¿no? Me parece que junto con la perspectiva de género, es una de las herramientas que más que ha desarrollado la Corte, que son en estos años, que son muy valiosas y que vale mucho la pena como pues resaltar y hablar de esto. Entonces, es muy, muy cierto todo lo que dices.
Y ahora me gustaría cederle por último la palabra a la magistrada Julia para pues cerrar esta primera ronda de intervenciones antes de pasar a la sección de preguntas. Entonces, magistrada, también de nuevo muchas gracias por estar con nosotros. Ya estoy visible, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto sumarme a este proyecto. Desde luego agradezco esta posibilidad, porque como ya lo decían mis compañeras, hoy no es un día cualquiera, por lo menos para quienes hemos hecho este compromiso personal y lo hemos tratado de llevar a todas las esferas de nuestra vida, tanto privada como profesional. Hoy que es 8 de marzo, recordamos las múltiples luchas, los múltiples logros, los grandes avances que tenemos gracias a quienes nos precedieron, pero de manera destacada nos sirve para ver dónde estamos localizados y localizadas, nos hace ver los grandes pendientes que por lo menos este país tiene con sus mujeres y todo lo que nos hace falta hacer visibles, múltiples luchas, múltiples condiciones, todos esos estereotipos, todos esos roles. Entonces, particularmente hoy me siento agradecida por esta oportunidad de coincidir con ustedes y de platicar de estas cosas que creo son fundamentales para la construcción de una cultura de la legalidad y del respeto de los derechos humanos donde todas las personas tengamos cabida. Mi intervención la voy a dividir en dos grandes fases, si me lo permiten. Yo sí me voy a tomar el tiempo porque generalmente cuando hablo de estas cosas puedo estar días enteros y no me aburro. Por el contrario, siempre hay quien me retroalimente y quien me desafíe y quien me dé mayores elementos para este crecimiento. Entonces, ya está corriendo mi tiempo, les agradezco. Decía yo que voy a hablar de este tema del cuaderno que estamos hoy presentando y a mí me gustaría hacer unas consideraciones generales en primer lugar y en segundo lugar ya abocarme a este cuaderno que presenta el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte en relación con el protocolo actualizado para juzgar con perspectiva de género. Me parece que dentro de esas herramientas metodológicas con las que actualmente contamos, pues son puntos de partida indispensables y mínimos a partir de los cuales tenemos que empezar a construir todo este diálogo. Entonces, en una primera fase, decía yo, voy a hacer algunas consideraciones generales porque me parece pertinente traerlas a colación. Decía Cecilia al principio que estamos a 10 años prácticamente de este cambio que tuvo gran trascendencia en nuestro país, que fue la gran reforma en materia de derechos humanos. Hay quien sigue hablando de esa gran reforma como algo relativamente novedoso. Aparentemente lo es, pero en realidad estamos a 10 años de cumplirlo. Es decir, ya tendríamos que estar obteniendo resultados y ya tendríamos que estar viendo las consecuencias de ese cambio paradigmático de entender el derecho en este país. Y entonces, me parece que uno de los grandes resultados, o al menos es la percepción que yo tengo, es que a raíz de que se dio esta reforma constitucional y a la par, recordemos que más o menos en los mismos tiempos vino la condena internacional de la Corte Interamericana en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra el Estado mexicano, que vino también a simbrar la forma en que entendíamos el derecho y la forma en que veníamos llevando a cabo nuestras labores, al menos quienes nos dedicamos a los espacios jurisdiccionales. Y entonces surge todo un diálogo rico, vasto, profuso, prolijo, donde los tribunales empezamos a dialogar, empezamos a establecer criterios, empezamos a hacer interpretaciones y hemos visto a lo largo de estos años cómo esas interpretaciones han ido interactuando y han llegado al máximo órgano jurisdiccional de este país, que es la Suprema Corte. Cuando ello ha ocurrido, bueno, pues entonces nos percatamos de cómo ha tenido un fuerte impacto este diálogo jurisprudencial, porque entonces empezamos a tener ya criterios delimitados, por ejemplo, de lo que implica, por decir algunos casos,
la interpretación conforme, qué es el principio pro persona, qué no es o qué no supone, cómo es que el control de convencionalidad y de constitucionalidad se debe llevar a cabo, en qué condiciones, qué interpretaciones hay que preferir, todo este tema de las categorías sospechosas, cómo las incorporamos, cómo tenemos que sospechar de toda aquella norma, de todo aquel acto que vaya dirigido a, de algún modo, tratar de regular a aquellas personas que se ubican en esas categorías y que tradicional e históricamente han estado en estado de desventaja, han sido excluidas, han sido relegadas, ¿no? De cómo es que hemos venido conviviendo. Entonces, con ese propósito hay que tener claro que las sentencias justo lo que tienen es una finalidad inmediata, que es solucionar la problemática que tenemos en cada caso concreto, aplicando el derecho. Si recuerdan, por ejemplo, a Kelsen, ¿no? Teníamos una norma jurídica individualizada, donde tenemos todo un ordenamiento que aplicamos para darle la solución a las partes que acuden a un tercero imparcial, buscando precisamente que por los cauces que nos da la norma, por los cauces que nos dan las leyes, podamos solucionar esos conflictos y terminar, digamos, para garantizar una convivencia armónica, pacífica, provechosa, respetuosa. Ahora, me parece que las sentencias también tienen un fin inmediato. Y tienen un fin inmediato porque, entre otras cosas, creo, y estoy convencida de eso, las sentencias tienen un efecto transformador y un efecto didáctico. Las sentencias, sobre todo las de los altos tribunales, las de los órganos terminales, mucho pueden hablar de las sociedades en las que se dictan. Es decir, una sentencia nos servirá para ver qué cosas rechazamos, qué cosas estamos dispuestos a aceptar como sociedad, qué valores nos aglutinan, a qué valores les damos mayor preferencia en una escala axiológica, qué nos parece más relevante cuando entran en colisión los principios, cómo hacemos estos test de proporcionalidad para en cada caso concreto y atendiendo a las particularidades, dar una solución desde el derecho, sabiendo que estos principios que están entrando en colisión, pues desde luego implican cuestiones valiosas para las partes. Y entonces, tomando en cuenta que las sentencias están llamadas, decía yo, en un primer momento a solucionar casos concretos, pero además a mandar esos mensajes de cómo protegemos, cómo tutelamos los derechos de las personas, sobre todo aquellas que han vivido en una situación de desventaja, en un contexto de desigualdad estructural, necesariamente entonces tenemos que tener clara la gran trascendencia y el gran compromiso que hay en las sentencias. Me parece también que un poder judicial robusto, como es el Poder Judicial de la Federación, participa en la discusión racional, participa en el transparentar nuestras decisiones, nuestras motivaciones para decidir ciertos casos, justo cuando se hacen ejercicios como estos, donde se busca difundir, donde se busca abonar en la construcción de la cultura de la legalidad y del respeto de los derechos humanos. Entonces, cuando nosotros y nosotras, quienes juzgamos, hacemos públicas las sentencias, que es una obligación que tenemos, pues desde luego abonamos en esa construcción de una democracia deliberativa, incluyente, donde todas las personas tengamos cabida. Siendo así, pues desde luego, ¿qué buscan las sentencias? Pues transformar una realidad que de repente nos está causando conflicto, tratar de solucionar los problemas sociales para los cuales está llamado el derecho a solucionar. Me parece que entonces las sentencias tienen no solo esa encomienda inmediata, sino ese esfuerzo, ese anhelo de largo alcance precisamente para ello. Entonces, de entrada, sabemos que este cuaderno constitucional que hoy presentamos es un cúmulo de sentencias, sí, es un cúmulo de esfuerzos interpretativos, de esfuerzos de cómo se valoraron ciertos hechos para que sepamos que en casos así, cómo es que hemos sido protegidos por el máximo órgano jurisdiccional o cómo hemos sido protegidas, ¿no? Y entonces aquí empezaré a hablar, esta sería, digamos, mi preámbulo, las ideas muy generales que quiero compartirles, porque ahora en una segunda parte lo que me gustaría es abordar concretamente ya
los temas de género y cómo me parece que este cuaderno puede ser visto desde el enfoque necesariamente de este protocolo actualizado para juzgar con perspectiva de género. Recordemos, y siempre creo que es un punto de partida mínimo indispensable, hay que hablar desde un piso mínimo, ¿no? Que estos temas de género, recordando o haciendo énfasis en que el género es una construcción social, en que hemos sido educados, socializados, construidos a partir de ciertas expectativas sociales de lo que se espera de nosotros y de nosotras, tomando en cuenta el sexo con el que hemos nacido. Desde luego no voy a abundar en estos temas que son interesantísimos, pero sí les invito a darle una buena leída a la primera parte del protocolo actualizado, porque nos da cuenta de múltiple teoría, múltiple doctrina que se ha construido al respecto y que es interesantísima. Solo a partir de eso me parece que podemos entonces continuar con este esfuerzo de hablar de los temas de género. Entonces decía yo, desde el momento en que tenemos claro que el género es una categoría que nos atraviesa prácticamente a todas las personas, y aquí incluyo a los hombres, a las mujeres, a las personas que se consideran no binarias, incluyo a quienes consideran o estiman que precisamente no tienen por qué ajustarse a ese sistema cis heteronormativo y binario. Bueno, pues entonces vean cómo el género impacta a todas las personas. De modo que si el género impacta, nos impacta de uno u otro modo, necesariamente el derecho, como una ciencia social, como una parcela del saber humano, también tendrá gran incidencia en él las cuestiones de género. Por eso es que creo que es importantísimo enfatizar o por lo menos hacer alusión a la construcción social del género, porque a partir de esa construcción social y cultural es que hemos perpetuado múltiples diferencias entre hombres y mujeres o entre personas también de la diversidad sexual. ¿Qué ha dado, a qué nos ha llevado esta construcción social del género? A que si se fijan, bueno, pues tengamos separados los espacios, las actividades, las expectativas sociales, los derechos, las libertades, ¿no? Empezamos con cosas muy simples y muy inofensivas, como pudiera ser, y siempre lo pongo así, este ejemplo, piensen en un baby shower, donde o todas las cosas son rosas o todas las cosas son azules, y ya en automático los estereotipos de género nos llevan a pensar en la persona que habrá de nacer. Y entonces a veces desde antes de nacer tenemos ya esas cargas culturales asignadas. Ahora, ¿cuándo se convierte en un tema gravísimo? Cuando por virtud de esas cargas culturales asignadas tenemos una clara diferenciación en el acceso de nuestros derechos y de nuestras libertades. Ahí es cuando tendría que empezarnos a preocupar este tema del género. Ahora, ¿por qué? Porque esa construcción social ha permitido que se sigan reproduciendo múltiples desigualdades, ha permitido que sigamos conviviendo a partir de relaciones totalmente asimétricas, donde ha habido alguien que ha ejercido el poder, que ha dominado, y ha habido alguien que se ha sometido a ese poder, que ha obedecido, ¿no? Y entonces, tradicionalmente, y así lo dicen las estadísticas, no es una ocurrencia mía del día de hoy, tradicionalmente quienes hemos estado en esa situación de desventaja, pues somos las mujeres. Ahora, ¿qué esfuerzos hemos hecho una vez que hemos detectado esas diferencias abismales que por siglos se han perpetuado? Pues uno de esos esfuerzos me parecen magníficos y de los que hay que dar cuenta a cada rato, pues es la perspectiva de género, ¿no? La perspectiva de género entendida precisamente como esa metodología, como esa herramienta que me va a permitir, por un lado, advertir esas situaciones asimétricas, esas desigualdades históricas y estructurales, y además me va a dar herramientas justo para tratar de revertirlas. Pero entonces, si yo estoy advirtiendo que tengo algunas partes, ¿no? Las partes en contienda en cada litigio, en una situación de abierta desigualdad, en una brecha, pues me toca hacer lo necesario para, dice la doctrina en materia de personas con discapacidad,
que se hacen ajustes razonables. A mí me parece que este concepto de los ajustes razonables podríamos involucrarlo con cualquier categoría sospechosa, porque si hemos detectado que tenemos a un grupo en particularmente en situación desventajosa, pues hagamos los ajustes, los impulsos necesarios que nos permitan incidir de manera eficaz y que nos permitan de alguna manera reducir esas brechas existentes. Entonces surge la perspectiva de género como un mecanismo para garantizar o para procurar la igualdad, ¿no? Aquí es a donde ya voy a ir aterrizando, porque no podemos hablar de la perspectiva de género como algo, como una cuestión que haya nacido de la nada. En realidad, la fuente, digamos que el origen mismo de la perspectiva de género es el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Cuando quienes juzgamos advertimos que estamos juzgando a partes que están en total estado de asimetría, están en un estado de desventaja unas y otras, donde ha habido esas diferencias estructurales, pues nos toca dar un impulso extraordinario a aquella parte que se ha visto en esa situación, justo para tratar de ponerla en igualdad de circunstancias, para que esas partes entonces accedan, ¿no?, de la misma forma a esos derechos y a esas libertades que les tendríamos que garantizar como parte del poder público, como parte del Estado. Entonces, la perspectiva de género no es más que un reflejo del principio de igualdad y no discriminación. Estamos reconociendo que hay personas que están en desigualdad de circunstancias y que por ese motivo ameritan un tratamiento diferenciado por parte de los órganos jurisdiccionales, ¿no? Por ejemplo, nada más por poner un ejemplo, piensen en la suplencia en la queja. La suplencia en la queja está llamada a ser precisamente uno de estos mecanismos que busca revertir tanta desigualdad en un país como el nuestro, profundamente desigual. Y entonces, a partir de revertir tanta desigualdad, bueno, pues implica impulsar un poco más, ¿no?, a ese grupo que históricamente ha estado en esa situación desventajosa. Ahora, cuando hablamos de la perspectiva de género para juzgar, decía yo, podemos advertir que hay toda una metodología en relación con ello. Y llamo su atención porque todos los casos que están en este cuaderno de jurisprudencias, en realidad me parece que pueden ser vistos desde esa óptica y pueden ser entendidos desde ese esfuerzo. No me va a dar tiempo, pensaba yo desarrollarles brevemente este tema en la perspectiva de género, pero sí lo que quiero es enfatizar que me llaman la atención varias cosas en relación con este cuaderno, pero particularmente varias, ¿no? Ya les decía, si aceptamos que el género es una categoría que nos atraviesa prácticamente todas las personas, pues entonces tendríamos que aceptar que el género es una categoría a tomar en cuenta en todo el derecho público, en todo el derecho privado, en todas las manifestaciones de esas relaciones jurídicas que existen en el seno de la sociedad. Y entonces, primero llamo su atención porque vean las materias de las que se ocupa este cuaderno de diálogos jurisprudenciales. Por un lado, hay múltiples jurisprudencias que se ocupan de temas familiares, por ejemplo. Hay otros que se ocupan de derechos políticos electorales. Hay temas penales, concretamente hablamos de algunos casos de feminicidio que son paradigmáticos en este país, de cómo se debe investigar y de cómo se debe atender una problemática de esa envergadura cuando una mujer denuncia y cómo es que el Estado tiene que hacer a un lado esas violencias institucionales traducidas en la indiferencia, en la negligencia, en el desdén por atender de manera eficaz estas problemáticas. Pero a mí me parece que, bueno, pues desde luego hay que empezar a buscar un poco, y esa sería también mi sugerencia. Me parece que hay otras materias que pueden dar cuenta de la igualdad y la no discriminación en relación con el género. ¿Y por qué lo voy a decir así? Porque aun cuando de entrada pudiéramos advertir que no es un tema propiamente de igualdad, me parece que sí, por el tema de género, donde las mujeres estamos en una situación desventajosa, ¿no?, podrían
traerse, digamos, como jalarse esos temas a este tipo de cuadernos constitucionales. Concretamente recuerdo, por ejemplo, sepan que la violencia obstétrica solo nos atraviesa a las mujeres en esos procesos naturales y reproductivos, ¿no? Como la Suprema Corte, por ejemplo, se ha pronunciado de una violación en Morelos de una niña, de una menor de edad, y como el Estado no le garantizó el tener acceso a un aborto, porque era menor no solo porque era menor de edad, sino porque además estaba en riesgo su vida y el bebé o la bebé traía una malformación genética, ¿no? Me parece que ese es un asunto interesante. O hay que empezar a hablar de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, para una primera parte me parece formidable hablar desde la materia familiar, desde la materia civil, ¿no? A grandes rasgos, desde lo penal, desde lo político, pero no olvidemos que el tema de género impacta todas las materias. Y entonces creo que pudiera enriquecerse con todas estas discusiones. Sepan, por ejemplo, ya nada más para dejarles algunos datos, que en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, las que más discriminación sufren son las mujeres, ¿no? Por este fenómeno de la interseccionalidad, donde el ser mujer ya es una condicionante, digamos, ya es una categoría que me ubica en un criterio de una posible discriminación, pues además si soy quien resiente los cambios en mi comunidad, si soy quien resiente que no tengo acceso al agua, si soy quien resiente que no puedo ir a la escuela o en qué condiciones debo ir a la escuela, etcétera. Entonces, y además, felizmente, me parece que la Suprema Corte ya ha empezado también a ocuparse de estos temas. Insisto, tal vez no los ha visto directamente desde esta perspectiva de la igualdad, pero por ejemplo recuerdo el caso del PIN parental cuando lo analizó, y si mal no recuerdo, en Aguascalientes traían todo un tema con el PIN parental, donde la Suprema Corte decidió que las y los niños deben tener acceso a una educación sexual sin restricciones, precisamente porque se debe velar, porque cuenta con las mejores herramientas posibles por el respeto a los derechos humanos, por el tema del acceso a la igualdad y la no discriminación, pero sin los prejuicios y sin, digamos, las condicionantes que pudieran presentar en cada caso los padres o las madres si no estuvieran de acuerdo. Estas son algunas de las ideas que quería compartirles. Lamentablemente, los tiempos nunca son suficientes para hablar de estas cosas, pero quedo a sus órdenes si es que algo más podemos abonar o algo más podemos construir y retroalimentarnos en relación con estos temas. Les agradezco mucho. Muchas gracias, magistrada. Sin duda, pues señala de forma muy importante pues todo el uso de estas metodologías como la perspectiva de género, ¿no? Y también, como ya he mencionado, agradezco mucho las sugerencias que ha hecho sobre cómo enriquecer y mejorar tanto este cuaderno como los que vengan. Sin duda, creo que pues explorar estos casos de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales puede ser muy importante, y creo que traer a colación el concepto de la interseccionalidad es algo que es muy interesante. Habiendo trabajado en este cuaderno, es algo, me parece que, o a mí me dio en su momento una impresión de que quizá podría haber un desarrollo más importante por parte de la Corte sobre cómo incorporar, digamos, en la práctica la interseccionalidad. Y bueno, ya en esta sección, ahora que va a ser de preguntas y respuestas, digamos, como esta segunda ronda, quizá en algún momento podríamos hablar un poquito más de eso. Me parecería muy enriquecedor que pudiéramos como tocar el tema de la interseccionalidad y pues quizá como un tema pendiente o quizá no, pero pues hablar un poquito más de eso. Pero antes de pasar a eso, hay algunas otras preguntas que me gustaría poner primero para todas nuestras ponentes.
Y bueno, antes de esto, es que tenemos una pregunta muy particular que me gustaría a mí responder, que sería, nos preguntan que desde cuándo están estos cuadernos y si son vinculantes o informativos. Solamente para aclarar, los cuadernos son una iniciativa que trabajamos desde el año pasado, se han empezado a liberar, pero también durante este año hemos estado liberando algunos y estaremos publicando más adelante sobre otros temas, tanto de igualdad y no discriminación, tanto sobre eso como sobre otros temas de derecho de familia o derecho constitucional. Desde luego no son vinculantes, solo para precisarlo, en el sentido de que el cuaderno no vincula a alguien más de lo que el precedente que contiene o del que se relata vincula al tribunal, ¿no? Solo para hacer pues esa pequeña precisión. Lo que estamos haciendo es recopilar y hacer accesible a las personas pues estos precedentes para que puedan conocerlos y demás. Ya el grado de obligatoriedad de algún criterio en específico o no, pues claro que depende de él, que en realidad se deriva pues de que sea un pronunciamiento de la Corte, ¿no? No tanto de que esté como tal en el cuaderno, no. Entonces, pues a eso habría que remitirse más a nuestro sistema de precedentes que al hecho de que esté o no en el cuaderno. Hecha esa pequeña salvedad, ahora sí me gustaría pasar a las muchas preguntas que nos han hecho, que sin duda no nos van a dar tiempo, como decía la magistrada, siempre nos faltan tiempo para estas cosas, pero trataré de poner algunas de las que más han sido recurrentes o de las que me parecen muy, muy interesantes. Entonces, hay un grupo de preguntas relacionadas con la perspectiva de género y en concreto me gustaría resaltar dos porque creo que engloban muchas de las que hay. Primero es sobre si consideran que basta con el nombramiento de más juezas para poder alcanzar una justicia con perspectiva de género o si hay que tomar otro tipo de medidas para poder lograrlo, como capacitaciones o demás. Y de la mano de esta, nos preguntan, y creo que esta es una pregunta recurrente o en muchos casos, si el juzgar con perspectiva de género pudiera llegar a contraponerse con el artículo 4 constitucional y específicamente en casos de familia con el interés superior del menor. Entonces, no sé si alguien quiera tomar la pregunta. Sí, magistrada, adelante, muchas gracias. Bueno, gracias. Es que me parece que se vincula un poco con lo que yo trataba de explicar al final de mi exposición. Bueno, de entrada, juzgar con perspectiva de género, ojo, no siempre es darnos la razón a las mujeres. Nunca se ha tratado de eso. Juzgar con perspectiva de género es visibilizar esos contextos de discriminación estructural e histórica, constatar si hay o no esas asimetrías, verificar si tengo pruebas suficientes, porque si no tengo que allegármelas, tengo que cuestionar los hechos y que valorar las pruebas sin atender a prejuicios, sin atender a estereotipos o a roles de género. Y ojo, tengo que hacerlo de modo tal que lo haga compatible. Este ejercicio, cuando aplico el derecho al caso concreto, desde luego lo tengo que hacer compatible con todos los estándares de derechos humanos. Es decir, el que yo aplique la perspectiva de género de ningún modo implica que yo pueda violar los derechos de las personas, ¿no? Entonces, sobre todo, y así lo exige la metodología, debo tener un especial cuidado con las niñas, los niños y los adolescentes. ¿Por qué? Porque para ellos, además, tengo un deber reforzado de atender al interés superior de las y los menores, de modo tal que en ese esfuerzo interpretativo, en ese esfuerzo de valoración de pruebas, en ese esfuerzo de constatar dónde están las asimetrías, tengo también, digamos, esa obligación implícita de ajustarme a todo el tema de los derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos, entre otras cosas, son interdependientes e indivisibles. Y entonces, precisamente cuando yo juzgo, desde luego tengo que tener todo el panorama presente, porque no se trata, ojo, de generar asimetrías por generarlas. Ya les explicaba yo que es de una situación desigual
estoy dándole un empujoncito, permítanme esas palabras para hacerlo más accesible, le estoy dando un empujoncito a quien yo veo que está en una situación de franca desventaja, precisamente para lograr cierto equilibrio. Y entonces no es que sea desigual, es que estoy ante partes que están en situación de desigualdad y lo que busco es tratar de reducir la brecha que hay entre ellas. No sé si con esto sea más o menos claro la respuesta que creo que se relaciona con este tema. Claro, muchas gracias. María y después Cecilia. Gracias, Ricardo. Creo que es común que temas de género y el interés superior del niño, bueno, parezcan estar en alguna oposición. Justo el día de hoy, el Tribunal Pleno de la Corte analizó la constitucionalidad de 3 fracciones de la Ley de Centros de Atención y Convivencia Infantil de la Ciudad de México, que establecían una prioridad en el acceso a este tipo de servicios para madres adolescentes, madres víctimas de violencia familiar y madres solteras que trabajan. Entonces, lo que le planteó a la Corte a la Comisión Nacional de Derechos Humanos era que el interés superior del niño debe ser la consideración primordial en todos los casos que involucran niños. Creo que este tipo de argumento me ejemplifica un poco lo que quiero contestar de la pregunta. Cuando hay temas de menores involucrados y temas de género, no significa que los intereses de los menores de edad, o sea, afirmar que el interés superior del niño es un criterio que debe ser tomado en cuenta de manera primordial en los asuntos que involucran a sus derechos, no significa nunca que sus derechos e intereses sean excluyentes o absolutos. En el caso, por otra parte, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana también se ha abordado el tema. En ese asunto, la Corte, cuando se refirió a consideraciones por parte de los tribunales chilenos, en el sentido de que la señora Tal había privilegiado sus intereses sobre los de sus hijos, el Tribunal Interamericano dijo, bueno, esto responde a una concepción tradicional sobre el rol social de las mujeres como madre, según el cual se espera que las mujeres lleven a cabo la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos. Entonces, sí, o sea, claro, puede haber cualquier cantidad de temas involucrados con género, entre ellos el interés superior del menor. El interés superior del menor, de acuerdo con el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, claramente establece que en las decisiones que les conciernen debe ser una consideración primordial su interés superior, pero esto de ninguna manera debe ser interpretado por los tribunales en el sentido de que cualquier tema de género está sometido, ¿no? Como el día de hoy se discutió en la Corte, no. O sea, lo que la Comisión Nacional esperaba era, bueno, como es un tema de guardería, se involucran niños, no puedes tomar en cuenta ningún tema de género en la prioridad para el acceso. Tendrías que solamente pensar en los niños, cerrar los ojos a todas las problemáticas que enfrentan las mamás. Esto no es así y eso era pues lo único que quería contribuir a propósito de la discusión que tuvimos hoy en el Pleno. Claro, muchas gracias, sin duda muy interesante, pues aquí con el caso recién resuelto por la Corte. Cecilia, no sé si creo que querías también participar. Sí, Ricardo, muchas gracias. Yo quería abordar un poco la primera parte de la pregunta, donde decían, el hecho de que entonces tengamos más juzgadoras automáticamente es como que es más viable que se esté incorporando la perspectiva de género. Absolutamente no. Si esta cuestión es eminentemente formativa, de capacitación, de reflexión, de estudio analítico de los criterios jurisprudenciales, y justo me parece que esto es equivocado, ¿no? La formación me parece que es clave
clave en estos asuntos de perspectiva de género, porque hay todavía muchísima reticencia e ignorancia al respecto. Creo que a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho, que no son menores, son muy importantes, falta muchísimo más todavía incorporar, ¿no? Esta visión, entender que no es otra cosa que un punto de vista diferente. Es como si tú tienes una pintura y no solo la miras enfrente, la miras también no sé, la estructura por detrás, los materiales, pues es lo mismo. Mientras nos perdemos de esta visión, ¿no? De esta perspectiva que es muy importante, ¿no? El género como categoría social, como categoría jurídica que permea y es transversal a todo el fenómeno jurídico, creo que es la clave de estudio. Y en cuanto a si se traslapan derechos, creo que también es una cuestión que se coloca mucho sobre la mesa, precisamente reafirmando este hecho de discriminación. No es la primera vez que se ven en colisión derechos de niños, niñas y adolescentes con otro tipo de derechos. Porque cuando hablamos de género, entonces ya resulta problemático, o ya resulta, ay no, ¿cómo lo resolvemos? Pues creo que es parte del trabajo que queda todavía pendiente en esta materia. Gracias. Sin duda, muchas gracias, Cecilia. ¿Podría decir algo? Sí, claro que sí. Nada Gracias. más, bueno, en relación con este tema de los concursos para mujeres, creo que hay que verlo desde dos aristas que me parecen igual de relevantes. Por un lado, sirve para visibilizarlos, ¿no? El tema de llegar a espacios de toma de decisiones, está claro, las estadísticas, la frialdad de los números no miente, por lo menos en el Poder Judicial de la Federación, en promedio, las mujeres somos el 20%, poquito más, poquito menos, de las y los titulares en los órganos jurisdiccionales en este país. Eso quiere decir que de 5 juzgadoras y juzgadores, 4 son hombres y hay una mujer. Eso por una parte. Entonces, desde luego, es una medida afirmativa que además, bueno, decía hace poco Marcela Lagarde que en este país ya no tendríamos que hablar de medidas afirmativas si tenemos ya una paridad que deriva de un mandato constitucional clarísimo. Pero bueno, es acercarnos a esa paridad de género que ya está reconocida como un principio constitucional. Entonces, es necesario, sí, me parece, pero como bien decía Cecilia, el hecho de que seamos mujeres no nos garantiza ni un pensamiento feminista, por un lado, ni la posibilidad de contar con las herramientas necesarias para juzgar con perspectiva de género. De modo que me parece que el gran esfuerzo tendría que provenir de las áreas de capacitación. Hace poco decíamos en algún encuentro de estos, decía una representante de una colectiva feminista que ya bastaba de sensibilización, ¿no? O sea, ¿qué acciones reales ahora se esperan de los tribunales? ¿Qué acciones reales se esperan de los órganos jurisdiccionales? Ya no estamos para que nos sensibilicen de mira, esto es el género, este es el sexo, ve las relaciones de desigualdad, sino cómo es que efectivamente eso está incidiendo en nuestras resoluciones para dar respuesta a las problemáticas sociales, que además son gravísimas. Si nosotros vemos los reclamos hoy particularmente de las mujeres en este país, pues las mujeres no nos sentimos seguras, las mujeres nos enfrentamos a múltiples expresiones de violencia institucional, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo tratar de solucionar todo ello? Bueno, pues con servidoras y servidores públicos totalmente capacitados en estos temas de género. Creo, y bueno, ya la nueva escuela judicial dará cuenta de ello, que uno de los pilares fundamentales de toda la capacitación va a ser precisamente el tema de género, porque ya decía yo que impacta en todos los ámbitos del derecho. Entonces, ¿sirven? Me parece que sí, ¿no? Por un lado nos acercan a la paridad constitucional y por otro lado, pues todos estos esfuerzos de difusión y de capacitación también se inscriben en esa necesidad de contar con mayores elementos para juzgar. Ya, sería mi participación. Gracias. Muchas gracias.
Nos quedan 2 minutos, pero hay un grupo de preguntas que me gustaría mucho plantear. Entonces, de forma quizás muy, muy breve, nos preguntan sobre los tests, un poco lo que hablabas, María. Son varias preguntas. A grandes rasgos, quizá, María, tú que hablaste de esto, podrías abordarlo, pero sin prejuicio de que Julia y Cecilia también lo aborden. Nos preguntan un poco por cuáles son estos tests que se refieren en el cuaderno y quizás más específicamente por qué a veces se habla de test de igualdad y a veces de test de proporcionalidad y quién determina cuál metodología se usa o no. Adelante, María. Ok, la metodología que se usa, pues es algo que se desarrolla jurisprudencialmente y que pues retoma muchísimos temas doctrinales. Básicamente lo que ha dicho la Suprema Corte Norteamericana y que hemos retomado un poco, no de manera íntegra, es que el nivel de escrutinio responde al tipo de norma que estamos analizando. Una norma cuya inconstitucionalidad se presume por estar basada en una categoría sospechosa, va a tener que superar un escrutinio estricto. Esto es, una norma que se base que haga una distinción entre personas, por ejemplo, por su raza, en principio no tendría ninguna razón de ser. Entonces la sometemos a un estándar de escrutinio muy alto. Y este escrutinio alto, que llamamos test de escrutinio estricto, que se usa en igualdad, se usa siempre que haya una categoría sospechosa, pero como igual expliqué antes, excluyendo una norma que contenga una acción afirmativa. Entonces, el test de escrutinio estricto consiste en establecer si la medida cumple con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, o sea, si persigue un objetivo constitucionalmente importante y no solo una finalidad constitucionalmente admisible, si está estrechamente vinculada con esa finalidad constitucionalmente imperiosa, o sea, tiene que estar completamente encaminada a la consecución de esa finalidad, y si la distinción es la menos restrictiva posible para conseguir esa finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional. Luego está el test de igualdad. El test de igualdad, en términos generales, es idóneo para analizar una restricción a derechos fundamentales. Esto es, no estoy hablando necesariamente de igualdad. Este examen es el nivel de escrutinio intermedio. No es tan fuerte como el escrutinio estricto, ni tan suave como el escrutinio ordinario o el test de razonabilidad o el test de igualdad. Entonces, bueno, para superar un test de proporcionalidad, la norma tiene que superar 3 etapas. Se tiene que establecer si la medida persigue un fin constitucionalmente válido, no constitucionalmente imperioso, si es idónea y si no existen medidas alternativas igualmente idóneas para lograr este fin. En algunos casos se utiliza un cuarto paso, que consiste en analizar si el grado de realización del fin perseguido es mayor al grado de afectación provocado por la medida. Y finalmente, el nivel de escrutinio más bajo sería el test de razonabilidad, que se usa para cualquier trato diferenciado que no esté basado en una categoría sospechosa. Aquí, pues, la norma está sometida a un escrutinio bajo. Entonces, se analiza si persigue un fin legítimo y si es adecuada o si hay una relación racional entre el fin y la medida. Rápido, en algún momento la Corte analizó la edad mínima para contraer matrimonio. La edad es una categoría en principio sospechosa, pero también al establecer normas que establezcan edades mínimas es difícil ser objetivos. Entonces se tiene que tener un grado de, lo que explicamos en ese asunto es que se tiene que tener un alto grado de deferencia al legislador, porque no puede haber una justificación completamente, es difícil diferenciar por qué una persona de 17 años, 9 meses no sería apta para votar y una persona de 18 años, 5 meses.
Entonces dijimos que en estos casos también es admisible someter a las normas a un escrutinio bajo, pero atiende a lo que vemos que está haciendo la norma. Muchas gracias, María. Y bueno, salvo que la magistrada Julia o Cecilia quieran participar, muchas gracias. Entonces, les agradezco por estar con nosotros de parte del Centro de Estudios Constitucionales, por acompañarnos en el análisis y en general en el uso y difusión de esto de material que hemos hecho, esperando que realmente les sirva a las personas para, pues, digamos, conocer sus derechos o para resolver casos si son operadores judiciales o litigar casos si son litigantes. Y me gustaría nuevamente invitarlos a las personas que han estado preguntando a lo largo de la transmisión dónde pueden descargarlos. Pueden ingresar a la página del Centro de Estudios Constitucionales y ahí tenemos una pestaña en el menú superior donde pueden descargar no solo sino todos los cuadernos de jurisprudencia del centro, y donde van a estar todos los cuadernos que estemos publicando en los siguientes meses. Y bueno, entonces agradeciéndole nuevamente a todos por acompañarnos, me gustaría cerrar invitándolos a la siguiente sesión que tendremos de mesas de análisis de cuadernos de jurisprudencia con el cuaderno de evidencia científica el 22 de marzo, con mi colega, la investigadora Alejandra Rabasa, quien está a cargo de esta línea de investigación del Centro de Estudios Constitucionales. Nuevamente, Cecilia, Julia, María, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a nuestros intérpretes y a nuestras casas anfitrionas. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes.